Hay lugares en este planeta que no aparecen en los libros de texto de los colegios, lugares que no se mencionan en las conversaciones cotidianas, que no ocupan titulares en los periódicos de cada mañana, y que sin embargo sostienen, de manera silenciosa e invisible, el ritmo entero de la civilización moderna. Son puntos geográficos que parecen insignificantes en un mapa, pequeñas franjas de agua entre dos masas de tierra, corredores estrechos que a simple vista no revelan nada extraordinario, pero debajo de esa apariencia de normalidad, debajo de esa superficie de agua salada que brilla bajo el sol del Golfo Pérsico, late uno de los secretos más poderosos y más peligrosos del mundo contemporáneo. El Estrecho de Ormuz, 54 kilómetros en su punto más angosto. Apenas 54 kilómetros separan la costa de Irán de la península de Musandam, ese territorio omaní que se adentra en el mar como una daga de roca. Si lo mides en distancia, parece casi trivial. Podrías recorrerlo en coche en menos de 40 minutos si existiera una carretera. Pero no existe ninguna carretera. Lo que existe en su lugar es algo completamente diferente, una corriente constante, incesante, de buques petroleros cargados hasta los límites de su estructura, navegando en una danza coreografiada con precisión milimétrica, transportando el recurso que todavía hoy mueve el mundo. Cada día, entre 15 y 20 millones de barriles de petróleo cruzan ese estrecho, cada día, sin pausa, sin descanso. Como el latido de un corazón que nadie ve pero todos necesitan. Para comprender lo que significa este número, hay que detenerse un momento y pensarlo con calma. Aproximadamente el 20% de todo el petróleo que se consume en el planeta pasa por ese corredor de agua. No el 20% del petróleo de una región. No el 20% del petróleo de un continente. El 20% del petróleo de todo el mundo. Y junto con el petróleo, fluye también una cantidad masiva de gas natural licuado, especialmente el que proviene de Qatar, el mayor exportador mundial de este combustible. Lo que cruza el Estrecho de Ormuz no es simplemente energía. Es la electricidad que ilumina Tokio, es el calor que calienta los hogares de Europa en invierno, es el combustible que mueve los aviones sobre el Atlántico, es la gasolina que impulsa los camiones que llevan alimentos a los supermercados de medio mundo. Ahora imagina que ese latido se detiene. No es un ejercicio de ciencia ficción, no es una hipótesis absurda. Es el escenario que los analistas de inteligencia de las principales potencias del mundo estudian con una frecuencia que nunca se hace pública, porque el Estrecho de Ormuz no es solamente una ruta comercial. Es una palanca de proporciones históricas, geopolíticas y estratégicas que un solo actor, con suficiente voluntad y suficiente capacidad militar, podría accionar. Y ese actor existe, lleva décadas existiendo, se llama Irán. La República Islámica de Irán tiene una costa de más de 2.500 kilómetros sobre el Golfo Pérsico y el Mar de Omán. Durante décadas, el mundo occidental ha mirado a Irán principalmente a través del prisma de sus programas nucleares, de sus tensiones con Israel, de sus disputas con Estados Unidos, de las sanciones económicas que han asfixiado su economía. Pero hay una dimensión de Irán que se analiza con mucha menos frecuencia en los medios de comunicación convencionales, y esa dimensión es precisamente la que hace de este país algo diferente a cualquier otro actor regional. Irán es el guardián del Estrecho de Ormuz, no porque lo haya conquistado, no porque exista ningún tratado internacional que lo designe formalmente como tal, sino porque la geografía, brutal e inapelable, lo ha colocado en esa posición, y porque durante décadas, Irán ha construido, desarrollado y perfeccionado una arquitectura militar diseñada específicamente para ejercer control sobre ese corredor de agua. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, es necesario retroceder en el tiempo, no décadas, siglos. El territorio que hoy conocemos como Irán fue durante milenios el centro de uno de los imperios más extensos y más sofisticados de la historia humana. El imperio persa, en sus distintas formas y dinastías, controló en algún momento buena parte de lo que hoy es Oriente Medio, Asia Central y el norte de África. Persia no era solo un estado, era una civilización con una comprensión profunda de la geografía como instrumento de poder. Los persas construyeron rutas comerciales, controlaron pasos de montaña, dominaron puertos y accesos marítimos. La idea de que el control del territorio y del agua equivale al control del destino no es nueva para esta cultura. Es una idea que viene inscrita en su memoria histórica desde mucho antes de que existiera el concepto moderno de geopolítica. Cuando en 1979 la Revolución Islámica transformó radicalmente la estructura política de Irán, muchas cosas cambiaron, pero la geografía no cambió. El Estrecho de Ormuz siguió estando donde siempre había estado. Y los nuevos líderes de la República Islámica, independientemente de sus ideologías religiosas y políticas, comprendieron algo que sus predecesores también habían comprendido, que ese estrecho era el activo estratégico más valioso que poseía su nación, más valioso que el petróleo, más valioso que cualquier alianza diplomática, porque el petróleo se puede agotar, las alianzas se pueden romper,
Pero la geografía es permanente. Durante las décadas siguientes, mientras el mundo fijaba su atención en los programas nucleares iraníes, en los discursos de sus líderes, en las negociaciones y en las sanciones, algo más estaba ocurriendo de manera silenciosa y sistemática. Irán estaba construyendo misiles de largo alcance capaces de alcanzar cualquier punto del Golfo Pérsico, construyendo una flota de pequeñas embarcaciones rápidas diseñadas para operar en aguas estrechas con una agilidad que los grandes portaaviones estadounidenses no pueden igualar, construyendo sistemas de minas navales, construyendo instalaciones subterráneas en las islas que controla dentro del propio estrecho, construyendo, en definitiva, una capacidad de negación de acceso que hoy es reconocida por los propios estrategas militares de Occidente como uno de los desafíos más complejos a los que se enfrenta cualquier fuerza naval moderna. Pero aquí comienza algo que va mucho más allá de los misiles y las minas. Aquí comienza una historia que tiene capas, que tiene contradicciones, que tiene una profundidad que los titulares de los periódicos nunca pueden capturar. Porque Irán no es simplemente un actor hostil con una geografía conveniente. Irán es un país de 85 millones de personas con una historia de 4.000 años, con una cultura de extraordinaria riqueza, con una economía que ha sobrevivido décadas de sanciones, y con una clase política que, por encima de todas sus divisiones internas, comparte una convicción estratégica fundamental, que el estrecho de Hormuz es su seguro de vida, su garantía de que ninguna potencia exterior, por poderosa que sea, puede ignorarlos completamente, que mientras controlen esas 54 millas de agua, tienen una silla en la mesa donde se decide el destino del mundo, y el mundo, guste o no, sabe que tienen razón. Existe un momento en la historia de cada gran conflicto geopolítico en el que el mundo deja de ser lo que parecía ser. Un instante en el que el telón se descorre ligeramente y lo que se ve detrás no se parece en nada a lo que estaba pintado en la superficie. Para comprender el estrecho de Hormuz en toda su dimensión real, es necesario atravesar ese telón. Es necesario abandonar la narrativa simplificada que durante décadas los medios de comunicación han repetido, como un mantra. Esa narrativa que coloca a Irán exclusivamente en el papel del villano irracional y a Occidente, exclusivamente en el papel del guardián del orden internacional. La realidad, como siempre, es infinitamente más compleja. Y mucho más inquietante. Comencemos con un dato que muy pocos conocen y que cambia completamente la perspectiva desde la que se debe leer este conflicto. En el año 1973, cuando los países árabes miembros de la OPEP decretaron el embargo petrolero contra Estados Unidos y sus aliados occidentales por su apoyo a Israel durante la guerra de Yom Kippur, el precio del petróleo se cuadruplicó en cuestión de semanas. Las colas en las gasolineras de ciudades como Nueva York, Londres y Madrid se extendían durante horas. Las economías industrializadas, que habían construido décadas de prosperidad sobre el supuesto de que el petróleo barato era una constante eterna, se tambalearon de una manera que sus líderes nunca habían anticipado. Pero lo que pocos saben es lo que ocurrió en los despachos secretos de Washington durante aquellos meses. Lo que pocos saben es que los planificadores militares estadounidenses elaboraron planes concretos, detallados y operativamente viables para la invasión y ocupación militar de los campos petroleros de Arabia Saudí, Kuwait e Irán. Planes que tenían nombres en clave. Planes que tenían fechas tentativas. Planes que solo se abandonaron cuando se evaluó que el costo político y militar de ejecutarlos superaba el beneficio económico de controlar directamente el petróleo. Ese momento reveló algo fundamental sobre la naturaleza del orden mundial moderno, que el acceso a la energía no es simplemente una cuestión comercial, es una cuestión de supervivencia nacional, y que las grandes potencias, cuando sienten que ese acceso está amenazado, no dudan en considerar opciones que en tiempos normales serían impensables. Irán lo aprendió, y no lo olvidó. Avancemos ahora hasta 1980. El mundo árabe lleva apenas un año procesando el shock de la revolución islámica iraní cuando Irak, bajo el liderazgo de Saddam Hussein y con el respaldo silencioso pero efectivo de Estados Unidos, la Unión Soviética y varias monarquías del Golfo, lanza una invasión a gran escala contra Irán. Comienza así uno de los conflictos más sangrientos y más olvidados del siglo XX. La guerra Irán-Irak duró 8 años. 8 años de trincheras, de ataques con armas químicas, de bombardeos sobre ciudades civiles, de una carnicería que costó entre 1 millón y 1,5 millones de vidas humanas. Una guerra que destruyó la economía iraní, que borró del mapa ciudades enteras, que dejó a una generación marcada por el trauma colectivo de haber sobrevivido a algo que el mundo, convenientemente, prefirió no ver con demasiada claridad. Pero hay un capítulo de esa guerra que resulta absolutamente crucial para entender lo que Irán construyó después, y que muy raramente se analiza con la profundidad que merece. En 1984, cuando la guerra llevaba ya 4 años de devastación mutua, Irak comenzó a atacar los buques petroleros iraníes en el Golfo Pérsico. El objetivo era simple y brutal:
cortar los ingresos del petróleo iraní y asfixiar económicamente al régimen de Jomeini. Irán respondió de una manera que sorprendió al mundo. Comenzó a atacar también los buques de los países que apoyaban a Irak, incluyendo los de Kuwait y Arabia Saudí. Lo que siguió se conoce en la historia militar como la Guerra de los Petroleros, y lo que esa guerra demostró fue algo que los almirantes occidentales comprendieron con una claridad incómoda, que Irán tenía la capacidad, incluso en medio de una guerra terrestre devastadora, incluso con su economía en ruinas, incluso con sus fuerzas armadas diezmadas, de convertir el estrecho de Hormuz en un campo de batalla que ninguna potencia naval podía ignorar. Estados Unidos intervino. Envió su marina al Golfo para proteger los buques cubaitíes que navegaban bajo bandera estadounidense. Y lo que ocurrió durante esos meses de 1987 y 1988 es uno de los episodios más reveladores y menos discutidos de la historia reciente de la región. La Marina estadounidense, la más poderosa del mundo, descubrió que operar en aguas estrechas y poco profundas como las del Golfo Pérsico, contra un adversario que utilizaba pequeñas embarcaciones rápidas, minas navales improvisadas y ataques desde la costa, era un desafío de una naturaleza completamente diferente a los escenarios de alta mar para los que había sido diseñada y entrenada. El USS Stark fue alcanzado por 2 misiles iraquíes, no iraníes, en un episodio que mató a 37 marineros estadounidenses. El USS Samuel B. Roberts pisó una mina iraní. Y en el episodio más oscuro y más silenciado de todos, el USS Vincennes derribó accidentalmente el vuelo 655 de Irán Air, matando a 290 civil personas en un instante que todavía hoy pesa sobre la relación entre ambos países como una herida que nunca ha cicatrizado del todo. Irán no olvidó nada de todo esto, ningún detalle, ninguna humillación, ninguna lección táctica. Y aquí llega el primer gran giro de esta historia, el elemento que transforma completamente la narrativa convencional sobre el poderío militar iraní. Después del fin de la guerra con Irak en 1988, después de la muerte de Jomeini en 1989, después de años de reconstrucción económica y política, los estrategas militares iraníes se sentaron a analizar fríamente lo que la guerra les había enseñado. Y lo que concluyeron fue algo que ningún general occidental habría escrito en un informe oficial, pero que todos los analistas honestos reconocen en privado, que Irán no podía competir con Estados Unidos en términos de poder naval convencional. Nunca. Los portaaviones americanos, los destructores, los submarinos nucleares, la aviación embarcada. Todo ese arsenal representaba una superioridad tecnológica y presupuestaria que Irán nunca podría igualar, comprando los mismos sistemas en el mercado de armamento. Así que Irán decidió no intentarlo. En lugar de construir una marina convencional que compitiera con la americana en sus propios términos, Irán desarrolló durante los años 90 y los 2000 una doctrina completamente diferente. Una doctrina que los analistas militares occidentales comenzaron a llamar con un término técnico que al principio sonaba casi académico, pero que con el tiempo se fue cargando de una seriedad creciente: guerra asimétrica. La idea central era tan simple como perturbadora: si no puedes ganar jugando con las reglas de tu adversario, cambia las reglas. Y Irán cambió las reglas de una manera que nadie en Washington o en Londres había anticipado completamente. Desarrollaron el concepto del enjambre naval. Cientos de pequeñas embarcaciones rápidas, baratas, difíciles de detectar en el radar, imposibles de eliminar con las mismas armas diseñadas para hundir fragatas y destructores, capaces de saturar los sistemas de defensa de un portaaviones con una masa de ataques simultáneos desde múltiples direcciones. Desarrollaron misiles antibuque de largo alcance con capacidad de maniobra en las fases finales de su trayectoria, lo que los hace extraordinariamente difíciles de interceptar. Desarrollaron una red de instalaciones de misiles subterráneos a lo largo de toda la costa del Golfo Pérsico, instalaciones cavadas en la roca, invisibles desde el satélite, diseñadas para sobrevivir a cualquier ataque aéreo inicial. Y desarrollaron algo que quizás es el elemento más inquietante de toda su arquitectura de disuasión: un arsenal de minas navales de diseño propio, algunas de ellas tan sofisticadas que pueden permanecer en el fondo marino durante meses esperando el perfil acústico exacto del tipo de barco para el que fueron programadas. Todo esto se construyó con un único propósito: no para ganar una guerra contra Estados Unidos, no para destruir la quinta flota americana que opera en el Golfo, sino para hacer el costo de un conflicto tan devastadoramente alto, tan impredecible, tan cargado de consecuencias económicas globales catastróficas, que ningún presidente estadounidense, ningún primer ministro británico, ningún canciller europeo pudiera tomar la decisión de atacar Irán sin enfrentarse a la posibilidad muy real de que el precio del petróleo se disparara hasta niveles que hundirían la economía global. Es un seguro, el seguro más caro y más peligroso que jamás se haya construido. Y funciona. Hay una isla en el centro del estrecho de Hormuz que la mayoría de los mapas muestran como un punto casi insignificante. Una mancha pequeña de tierra árida, rocosa,
azotada por un calor que en verano supera los 50 grados centígrados, rodeada de un mar que brilla con una intensidad casi metálica bajo el sol del Golfo Pérsico. Se llama Abu Musa. Y si hubiera que elegir un único lugar físico en el planeta que encapsulara toda la complejidad, toda la tensión y toda la importancia estratégica del conflicto en torno al estrecho de Hormuz, ese lugar sería esta isla. Porque Abu Musa no es simplemente una roca en medio del agua, es el centro de una disputa territorial que lleva más de 50 años sin resolverse, que ha moldeado alianzas regionales, que ha envenenado relaciones diplomáticas y que, en el escenario equivocado, podría convertirse en el detonante de un conflicto de consecuencias globales. En 1971, cuando el Imperio Británico completó su retirada definitiva del Golfo Pérsico, abandonando décadas de presencia colonial en la región, dejó detrás de sí algo que los imperios en decadencia siempre dejan: un mapa lleno de líneas trazadas con más conveniencia política que rigor geográfico, y una serie de disputas territoriales sin resolver que sus sucesores tendrían que gestionar sin haber participado. En su creación, Abu Musa, junto con las dos islas Tumbé, era en ese momento nominalmente administrada por el Emirato de Sharjah, uno de los pequeños estados árabes que al año siguiente se unirían para formar los Emiratos Árabes Unidos. Pero Irán tenía sus propias reclamaciones históricas sobre esas islas, reclamaciones que se remontaban a la época del Imperio Persa y que ningún gobierno iraní, independientemente de su orientación política, había abandonado nunca formalmente. Lo que ocurrió en noviembre de 1971 todavía hoy genera controversia en los archivos diplomáticos de la región. Las fuerzas navales del Shah de Irán, el mismo Shah que en ese momento era el aliado más importante de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, ocuparon militarmente las tres islas. Sharjah protestó. Los países árabes protestaron. La Liga Árabe emitió condenas. Y el mundo occidental, convenientemente, miró hacia otro lado porque el Shah era demasiado valioso como aliado para incomodar por una disputa sobre tres islotes rocosos en medio del agua. Las islas quedaron bajo control iraní. Y permanecen bajo control iraní hasta el día de hoy, 50 años después, a pesar de que los Emiratos Árabes Unidos continúan reclamando formalmente su soberanía en cada foro internacional donde tienen oportunidad de hacerlo. Pero aquí llega el elemento que transforma esta historia de disputa territorial en algo mucho más inquietante. Desde esas tres islas, las fuerzas militares iraníes tienen una posición desde la cual pueden observar, y en caso necesario controlar, prácticamente todo el tráfico marítimo que atraviesa el estrecho. Abu Musa y las islas Tumbé no son simplemente tierra, son plataformas de observación avanzada, son puntos de lanzamiento de misiles, son posiciones desde las cuales cualquier intento de bloqueo del estrecho podría ejecutarse con una eficiencia aterradora. El Shah de Irán, que no era precisamente conocido por su ingenuidad estratégica, comprendió en 1971 algo que sus sucesores revolucionarios heredaron y ampliaron: que controlar esas islas equivalía a tener la mano sobre el interruptor que enciende y apaga la economía global. Ahora detente un momento y considera lo siguiente: los países que más dependen del petróleo que atraviesa el estrecho de Hormuz no son los países occidentales, son los países asiáticos. Japón importa aproximadamente el 80% de su petróleo a través del estrecho. Corea del Sur depende de él para el 75% de sus importaciones energéticas. China, la segunda economía del mundo y el mayor importador de petróleo del planeta, obtiene una parte sustancial de su suministro energético a través de ese corredor de 54 kilómetros. India, con su economía en expansión y sus crecientes necesidades energéticas, es igualmente vulnerable. Este dato, que raramente se menciona en los análisis occidentales sobre el estrecho, revela una dimensión completamente diferente del problema, porque significa que un cierre del estrecho de Hormuz no sería simplemente un golpe a la economía americana o europea. Sería un golpe simultáneo a las tres economías asiáticas más importantes del mundo. Y eso tiene implicaciones geopolíticas que van mucho más allá de la relación bilateral entre Irán y Estados Unidos. China lo sabe. Y esta es la primera gran sorpresa que muy pocos anticipan cuando comienzan a estudiar este tema en profundidad. China, el rival estratégico declarado de Estados Unidos, el país con el que Washington libra una guerra comercial y tecnológica de proporciones históricas, tiene un interés objetivo en la estabilidad del estrecho de Hormuz que en ciertos aspectos coincide exactamente con el interés americano. Porque si el estrecho se cierra, China sufre, y China no puede permitirse sufrir de esa manera. Su modelo de desarrollo económico, su legitimidad política interna, su capacidad de mantener el crecimiento que ha sacado a centenares de millones de personas de la pobreza en las últimas décadas, todo eso depende de un flujo constante de energía que en buena medida pasa por esas aguas. Y sin embargo, China mantiene una relación de cooperación estratégica con Irán que va en contra de las sanciones occidentales y que ha sido fundamental para que el régimen de Teherán sobreviva décadas de presión económica. En 2021,
China e Irán firmaron un acuerdo de cooperación de 25 años valorado en 400.000 millones de dólares, un acuerdo que incluye inversiones en infraestructura, en energía, en telecomunicaciones, y que tiene una dimensión militar que los analistas occidentales han observado con una mezcla de preocupación y perplejidad. Perplejidad porque parece contradictorio que China apoye a un actor que controla una ruta marítima de la que China misma depende vitalmente, pero la perplejidad desaparece cuando se entiende la lógica detrás de esa relación. China no apoya a Irán a pesar de su control sobre el estrecho. China apoya a Irán precisamente porque ese control existe, porque mantener a Irán como un actor relevante y funcional en la región le garantiza a Pekín una palanca de presión sobre Washington que no podría obtener de ninguna otra manera, si Estados Unidos alguna vez decidiera atacar militarmente a Irán. Las consecuencias sobre el flujo de energía afectarían a China de una manera que Washington no puede ignorar. Eso le da a Pekín una posición negociadora implícita que nunca tiene que verbalizarse porque todos los actores relevantes ya la comprenden perfectamente. Es geopolítica en su estado más puro y más frío, sin sentimientos, sin ideología, solo cálculo. Pero hay otro actor en este tablero que merece una atención especial, y cuyo papel raramente se analiza con la profundidad que merece: Arabia Saudí, el gran rival regional de Irán. El país que ha financiado guerras por proxy contra la influencia iraní en Yemen, en Siria, en el Líbano. El país que durante décadas ha sido el eje de la estrategia americana en el Golfo Pérsico. Arabia Saudí exporta la mayor parte de su petróleo a través del estrecho de Hormuz, lo que significa que en el escenario de un bloqueo iraní del estrecho, Arabia Saudí, el enemigo declarado de Irán, sería uno de los países más directamente perjudicados. Sus ingresos petroleros, que representan más del 70% de los ingresos del Estado saudí, se detendrían de golpe. Su capacidad de financiar sus programas de modernización, su gasto militar, su estabilidad política interna, todo eso dependería de si el petróleo puede salir al mercado global. Los saudíes lo saben, y han tomado medidas. Existe un oleoducto, el East-West Pipeline, que atraviesa la península arábiga de este a oeste y que tiene capacidad para transportar hasta 5 millones de barriles de petróleo diarios directamente al Mar Rojo, evitando completamente el estrecho de Hormuz. 5 millones de barriles. Parece una cifra enorme hasta que se recuerda que por el estrecho pasan entre 15 y 20 millones de barriles cada día. Lo que Arabia Saudí puede desviar a través de su oleoducto representa aproximadamente un tercio de su capacidad de exportación normal. El otro 2/3 seguiría atrapado si el estrecho se cerrara. No existe en el mundo actual ninguna infraestructura alternativa capaz de reemplazar lo que el estrecho de Hormuz mueve cada 24 horas. Ninguna. Y todos los gobiernos del mundo lo saben. Y aquí llega quizás el elemento más perturbador de todo lo que se ha revelado hasta ahora. El elemento que transforma esta historia de geopolítica y estrategia militar en algo que nos afecta de una manera mucho más directa y mucho más personal de lo que cualquiera de nosotros quisiera reconocer. Los modelos económicos que los principales bancos centrales del mundo utilizan para calcular el impacto de una interrupción del tráfico en el estrecho de Hormuz coinciden en un rango de consecuencias que va de lo grave a lo catastrófico. Un cierre de 30 días elevaría el precio del petróleo a niveles que dispararían la inflación global a cotas no vistas desde los años 70. Un cierre de 90 días comenzaría a producir escasez real de combustible en los países más dependientes del petróleo del Golfo. Un cierre de 6 meses o más entraría en un territorio para el que los modelos económicos convencionales simplemente no tienen respuesta. Porque nunca ha ocurrido y porque las cadenas de suministro globales que dependen de la energía son tan complejas e interconectadas que las consecuencias secundarias y terciarias son casi imposibles de calcular con precisión. Lo que sí se puede calcular con precisión es esto: cada día que el mundo continúa consumiendo petróleo del Golfo Pérsico sin haber construido una alternativa real. Cada día que pasa sin que la transición energética global avance al ritmo que el planeta necesita. Es un día en que la civilización moderna deposita una confianza ciega en la estabilidad de 54 kilómetros de agua sobre los que un solo país tiene una influencia decisiva. 54 kilómetros. Y el mundo entero conteniendo la respiración. Existe una fecha que los historiadores militares conocen bien pero que el público general ha olvidado casi por completo. El 3 de julio de 1988. Ese día, en las aguas del Golfo Pérsico, a apenas unos kilómetros de la costa iraní, un crucero de guerra estadounidense llamado USS Vincennes disparó 2 misiles superficie-aire contra lo que sus sistemas de radar identificaron como un avión militar enemigo en trayectoria de ataque. El avión no era militar. Era el vuelo 655 de Iran Air, un Airbus A300 comercial que cubría la ruta regular entre Bandar Abbas y Dubái. A bordo viajaban 290 personas. 290. Familias iraníes, peregrinos que regresaban de la Meca, trabajadores que volvían a casa después de semanas fuera. En cuestión de segundos, todos ellos desaparecieron en una explosión sobre el agua azul del Golfo.
El gobierno de Ronald Reagan expresó sus condolencias pero nunca ofreció una disculpa formal. El capitán del USS Vincennes recibió posteriormente una condecoración militar. Para comprender por qué este episodio importa en la historia del Estrecho de Hormuz, hay que entender lo que significó dentro de la memoria colectiva iraní. No fue simplemente una tragedia, fue una confirmación. Una confirmación de algo que los líderes de la República Islámica llevaban años afirmando y que muchos iraníes, independientemente de su posición política respecto al régimen, interiorizaron como una verdad fundamental sobre la naturaleza del orden mundial, que sus vidas valían que podían ser destruidas con impunidad, que la potencia que se proclamaba guardiana del orden internacional podía matar a 290 civiles iraníes y no enfrentar ninguna consecuencia real. Esta convicción, grabada a fuego en la psicología colectiva de una nación, es el combustible emocional e histórico que alimenta una determinación estratégica que Occidente frecuentemente malinterpreta como fanatismo irracional cuando en realidad es algo mucho más comprensible y mucho más peligroso, una racionalidad fría construida sobre décadas de agravios reales. Pero dejemos por un momento la historia y adentrémonos en algo que ocurre en este preciso instante, mientras lees estas palabras, porque la historia del Estrecho de Hormuz no es solo pasado, es presente. Es un drama que se desarrolla en tiempo real, con actores que se mueven en un tablero cuyas reglas cambian constantemente, y con consecuencias que ninguno de los jugadores puede controlar completamente. En algún punto del Golfo Pérsico, en este momento, hay un superpetrolero navegando cargado con 2 millones de barriles de petróleo crudo. Su nombre puede ser cualquiera, su bandera puede ser la de cualquier país, pero su capitán, independientemente de su nacionalidad, de su experiencia o de su confianza en los sistemas de navegación de su barco, sabe que los próximos kilómetros serán los más delicados de todo su trayecto, porque las aguas del estrecho no son solo estrechas en términos geográficos, son estrechas en términos de margen de error. El canal navegable real, el que tiene profundidad suficiente para un buque de ese calado, tiene apenas 2 millas de anchura en cada dirección, 2 millas para entrar, 2 millas para salir. Y a ambos lados de esas millas de agua navegable, el fondo marino sube rápidamente hacia la superficie, convirtiendo cualquier desviación del curso en un riesgo de encallamiento con consecuencias potencialmente catastróficas. Y mientras ese capitán navega con la concentración absoluta que la situación exige, sobre su cabeza vuelan aeronaves de reconocimiento. En las costas iraníes, sistemas de radar rastrean su posición con una precisión que los ingenieros militares han perfeccionado durante años. En alguna instalación subterránea cavada en la roca de la costa, hay misiles apuntando hacia coordenadas que incluyen la posición exacta de ese barco. No porque ese barco específico sea un objetivo, sino porque todos los barcos que atraviesan el estrecho son potencialmente objetivos en el cálculo estratégico iraní. Esta es la realidad cotidiana del Estrecho de Hormuz. Una realidad que los armadores, las compañías de seguros marítimos y los gobiernos que dependen de ese tráfico conocen perfectamente y que aceptan como el precio de hacer negocios en la región más energéticamente importante del planeta. Ahora viene el giro que nadie espera. El elemento que transforma completamente la percepción de quién es realmente vulnerable en este escenario, porque la narrativa convencional presenta a Irán como el agresor potencial y a los países consumidores de petróleo como las víctimas potenciales de cualquier perturbación en el estrecho, pero esta narrativa ignora una realidad económica que los propios dirigentes iraníes conocen con una claridad dolorosa. Irán también necesita el estrecho abierto, desesperadamente. El petróleo representa aproximadamente el 40% de los ingresos del gobierno iraní en años normales, aunque las sanciones han reducido drásticamente su capacidad de exportar. El gas natural, del que Irán posee las segundas reservas más grandes del mundo después de Rusia, también necesita una ruta de salida al mercado global. Y esa ruta pasa, inevitablemente, por el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. Lo que esto significa es que el arma más poderosa que Irán posee es también, en cierto sentido, la cadena más pesada que lleva atada al tobillo, porque amenazar con cerrar el estrecho es gratis en términos políticos y estratégicos, pero cerrarlo realmente tendría consecuencias económicas devastadoras para la propia Irán. Sus ya debilitadas finanzas públicas colapsarían en semanas. Su población, que ya soporta el peso de décadas de sanciones y mala gestión económica, enfrentaría una crisis de proporciones históricas. Esta contradicción fundamental es lo que hace del Estrecho de Hormuz un escenario de disuasión mutua tan extraordinariamente estable en la práctica y tan extraordinariamente inestable en la teoría. Irán tiene el arma, pero disparar el arma heriría también al que la sostiene. Y todos los actores en el tablero lo saben, lo que crea una situación de equilibrio precario, de tensión permanente sin explosión definitiva, que se parece menos a un tablero de ajedrez y más a una habitación llena de personas que sostienen cada una el extremo de un cable de alta tensión, sabiendo que si cualquiera de ellas lo suelta, la descarga afectará a todos por igual. Pero hay un tercer actor que complica este equilibrio de una manera que raramente se analiza con la seriedad que merece. No es Estados Unidos, no es China.
No es Arabia Saudí, es Israel. La relación entre Israel e Irán ha pasado en las últimas décadas de una hostilidad retórica a una confrontación de baja intensidad que los analistas denominan la guerra de las sombras, operaciones de sabotaje contra instalaciones nucleares iraníes, asesinatos selectivos de científicos y militares iraníes en territorio iraní y en terceros países, ataques cibernéticos de una sofisticación que solo los estados más avanzados tecnológicamente pueden ejecutar. Y del lado iraní, apoyo a grupos como Hezbollah en el Líbano y Hamas en Gaza, que Israel considera amenazas existenciales a su seguridad. Lo que conecta a Israel con el estrecho de Hormuz de una manera que sorprende a muchos es lo siguiente: Israel no depende del petróleo del Golfo Pérsico para su suministro energético. Ha desarrollado suficiente producción doméstica, y sus relaciones con Chipre, Grecia y Egipto le garantizan rutas de suministro alternativas. Desde un punto de vista puramente energético, Israel podría sobrevivir un cierre del estrecho mucho mejor que Japón o Corea del Sur. Pero Israel tiene un interés estratégico enorme en lo que ocurre en el estrecho de Hormuz por una razón completamente diferente, porque cualquier acción militar israelí contra las instalaciones nucleares iraníes, que los analistas llevan años considerando como una posibilidad real, desencadenaría casi con certeza una respuesta iraní que incluiría perturbaciones en el estrecho, y esas perturbaciones, con los precios del petróleo disparados y las economías occidentales bajo presión, crearían una tormenta política internacional que podría complicar enormemente el apoyo de Estados Unidos a Israel. Es un laberinto de incentivos y desincentivos tan intrincado que los mejores analistas estratégicos del mundo dedican carreras enteras a intentar descifrarlo sin llegar nunca a una conclusión definitiva. Porque la verdad es que en el estrecho de Hormuz no hay certezas, hay solo probabilidades, y la probabilidad de que todo continúe funcionando exactamente como hasta ahora depende de que todos los actores en el tablero continúen siendo suficientemente racionales para resistir la tentación de hacer lo que sus instintos, sus ideologías o sus cálculos erróneos podrían eventualmente empujarlos a hacer. Y aquí es donde la historia da otro giro inesperado. Uno que nadie que haya seguido este análisis desde el principio podría haber anticipado completamente, porque resulta que el mayor peligro para la estabilidad del estrecho de Hormuz no es necesariamente una decisión deliberada de ninguno de los grandes actores involucrados. No es Irán decidiendo conscientemente cerrar el estrecho, no es Estados Unidos decidiendo atacar instalaciones iraníes, no es Israel lanzando una operación militar de gran escala. El mayor peligro, el escenario que más quita el sueño a los planificadores estratégicos que trabajan en los think tanks de Washington, Londres y Tel Aviv, es algo mucho más aleatorio, mucho más difícil de controlar y mucho más aterrador en su simplicidad: un accidente, un malentendido, una secuencia de decisiones tomadas bajo presión extrema, con información incompleta, por seres humanos que en el calor del momento cometen el tipo de error que la historia ha demostrado, una y otra vez, que los seres humanos cometen cuando el miedo reemplaza al juicio. El nombre técnico para este fenómeno es escalada inadvertida, y el estrecho de Hormuz es, posiblemente, el lugar del planeta donde el riesgo de escalada inadvertida es más alto y donde las consecuencias de esa escalada serían más inmediatas y más globales. Cada incidente naval en el Golfo Pérsico, cada intercepción de un barco por las fuerzas iraníes, cada ejercicio militar americano en la región, cada declaración de un funcionario de alto rango en Teherán o en Washington, añade un grado más de tensión a un sistema que ya opera permanentemente cerca de su límite. Y el mundo, ocupado con sus propias crisis, con su economía, con su política doméstica, con el ruido constante de un ciclo de noticias que devora la atención y la reemplaza cada 24 horas con algo nuevo, el mundo apenas presta atención, hasta que, de repente, tenga que prestarla. Hay un concepto en la teoría militar que los académicos y estrategas utilizan con una frecuencia que el público general raramente percibe, pero que define con una precisión inquietante la naturaleza exacta de lo que ocurre en el estrecho de Hormuz cada día que pasa. Se llama punto de estrangulamiento. En geografía militar, un punto de estrangulamiento es cualquier lugar físico cuyo control otorga a quien lo posee una ventaja desproporcionada sobre todos los demás actores del sistema. No una ventaja marginal, no una ventaja táctica limitada, una ventaja estructural, permanente, que no puede neutralizarse con dinero, con tecnología o con voluntad política, porque está inscrita en la propia forma de la tierra y del agua. El mundo tiene varios de estos puntos: el Canal de Suez, el Estrecho de Malaca, el Canal de Panamá, pero ninguno de ellos concentra sobre un espacio tan reducido una combinación tan explosiva de dependencia energética global, rivalidad entre grandes potencias y capacidad militar de un actor regional dispuesto a utilizarla. Ninguno excepto Hormuz. Para apreciar verdaderamente lo que esto significa en términos prácticos y humanos, hay que abandonar por un momento el lenguaje de la estrategia y los números, y descender hasta el nivel de lo concreto, hasta el nivel de lo que realmente ocurre cuando la tensión en el estrecho sube de temperatura. Y para eso,
hay que hablar de lo que ocurrió en el verano de 2019, porque ese verano fue, en muchos sentidos, el ensayo general de un conflicto que todavía no ha ocurrido pero que los analistas más serios consideran inevitablemente posible si las condiciones actuales no cambian de manera fundamental. En mayo de 2019, la administración Trump había reinstaurado y ampliado las sanciones contra Irán después de abandonar unilateralmente el acuerdo nuclear de 2015. Las sanciones tenían como objetivo explícito llevar las exportaciones de petróleo iraní a cero. No reducirlas, no limitarlas, eliminarlas completamente del mercado global. Para Irán, cuya economía ya estaba gravemente dañada por años de presión internacional, esta medida representaba algo que sus líderes describieron públicamente con una claridad que en retrospectiva debería haber recibido mucha más atención, un acto de guerra económica, y advirtieron, con una especificidad que raramente se ve en el lenguaje diplomático, que si Irán no podía exportar su petróleo a través del Golfo Pérsico, nadie más lo haría tampoco. Lo que siguió durante los meses de verano de 2019 fue una secuencia de incidentes que, vistos en conjunto y con perspectiva, revelan algo profundamente revelador sobre la doctrina estratégica iraní y sobre la fragilidad del sistema de seguridad marítima en el que el mundo deposita una confianza que quizás no está completamente justificada. En junio, 2 petroleros fueron atacados con minas o torpedos magnéticos en el Golfo de Omán, justo a la salida del estrecho. Uno de ellos, el Front Altair, noruego, quedó en llamas. El otro, el Kokuka Kerayes, japonés, sufrió daños graves. Estados Unidos acusó a Irán. Irán lo negó. Pero las imágenes de los barcos ardiendo sobre el agua azul del Golfo recorrieron el mundo entero durante horas, y el precio del petróleo reaccionó de inmediato con una subida que recordó a todos los operadores de los mercados de materias primas exactamente cuánto depende la economía global de que esas aguas permanezcan tranquilas. Semanas después, Irán derribó un dron de vigilancia militar estadounidense valorado en más de 120 millones de dólares, sobre lo que Teherán afirmaba era espacio aéreo iraní y Washington insistía era espacio aéreo internacional. El presidente Trump ordenó una respuesta militar. Los aviones despegaron. Las coordenadas de los objetivos iraníes estaban cargadas en los sistemas. Y entonces, según relató el propio Trump posteriormente, detuvo el ataque 10 minutos antes de su ejecución al recibir información de que la respuesta iraní podría causar 150 bajas civiles. La orden de ataque fue cancelada. El mundo estuvo, literalmente, a 10 minutos de un conflicto militar directo entre Estados Unidos e Irán en el Golfo Pérsico. 10 minutos. Y nadie fuera de los círculos de inteligencia y decisión política lo supo hasta días después, cuando los periódicos publicaron la historia como si fuera un episodio de thriller político. Pero no era ficción. Era la realidad de cómo funciona el mundo cuando la tensión en el estrecho de Hormuz alcanza sus momentos de mayor peligro. Después vinieron las interceptaciones de buques, las fuerzas navales de los guardianes de la revolución, la rama militar iraní que opera específicamente en el Golfo Pérsico y que responde a una cadena de mando diferente y más ideológica que las fuerzas armadas regulares iraníes. Comenzaron a interceptar y en algunos casos a confiscar temporalmente buques petroleros en el estrecho y sus aguas adyacentes. El Stena Impero, un petrolero de bandera británica, fue capturado y retenido durante más de 2 meses. Su tripulación, compuesta por marineros de varias nacionalidades, vivió durante ese tiempo en un limbo legal y diplomático que sus familias siguieron con una angustia que ningún titular de periódico puede capturar completamente. El mensaje de Irán era tan claro como brutal en su lógica: si el mundo presiona a Irán, el mundo paga un precio, y el precio lo pagan primero los que navegan por aguas que Irán considera su espacio de influencia natural. Pero aquí es donde esta historia toma un giro que muy pocos analistas han explorado con la profundidad suficiente, y que revela una dimensión del problema que va mucho más allá de los misiles, los drones y los petroleros en llamas, porque mientras todo esto ocurría en la superficie del Golfo Pérsico, algo igualmente importante estaba ocurriendo debajo de esa superficie, no en el sentido literal submarino, aunque los submarinos también forman parte de la ecuación, sino en el sentido de que la verdadera batalla por el control del estrecho de Hormuz no se libra únicamente con armas convencionales, se libra también, y cada vez más, en el dominio invisible de la guerra cibernética, de la desinformación, de las operaciones de inteligencia y contrainteligencia que dejan pocas huellas visibles pero que moldean de manera fundamental la capacidad de cada actor para comprender lo que está ocurriendo realmente. En 2010, el mundo conoció la existencia de Stuxnet, un virus informático de una sofisticación sin precedentes que había sido diseñado específicamente para sabotear las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio en la instalación nuclear de Natanz, en Irán. Stuxnet fue desarrollado conjuntamente por Estados Unidos e Israel, y representó el primer ejemplo conocido de una ciberarma diseñada para causar destrucción física en infraestructura industrial. Lo que muchos no recuerdan es que Irán respondió, no inmediatamente, y no con la misma sofisticación inicial,
Porque en 2010 la capacidad cibernética ofensiva iraní era todavía relativamente limitada. Pero los iraníes son estudiantes aplicados. Analizaron Stuxnet con la misma meticulosidad con que un ingeniero desmonta un motor para entender su funcionamiento, y comenzaron a construir su propia capacidad cibernética ofensiva con una determinación que en la siguiente década produciría resultados que el mundo vería con una mezcla de sorpresa y alarma. En 2012, un ciberataque de origen iraní destruyó los datos de 30.000 ordenadores de Saudi Aramco, la compañía petrolera estatal saudí y la empresa más valiosa del mundo en términos de reservas. No robó los datos, los destruyó. Borró décadas de información de sistemas críticos con una eficiencia que los ingenieros de seguridad informática describieron con un vocabulario que raramente se utiliza en contextos técnicos: devastador. Saudi Aramco tardó semanas en recuperar la operatividad completa de sus sistemas. Y lo que ese ataque demostró no fue simplemente que Irán había desarrollado una capacidad cibernética ofensiva significativa. Demostró que Irán había comprendido algo fundamental sobre la naturaleza de la guerra en el siglo XXI. Que las infraestructuras críticas, los sistemas de control industrial, las redes de comunicaciones y los sistemas financieros son tan vulnerables, y en algunos sentidos más vulnerables, que los objetivos militares convencionales. Proyecta ahora esta comprensión sobre el estrecho de Hormuz y lo que ves es aterrador en su alcance. El tráfico marítimo moderno depende de sistemas de comunicación y navegación digital enormemente sofisticados. Los buques petroleros utilizan sistemas GPS para la navegación en aguas estrechas, sistemas ICE para identificarse e identificar a otros barcos, sistemas de comunicación por satélite para coordinarse con sus armadores y con las autoridades marítimas. Las terminales de carga y descarga de petróleo utilizan sistemas de control industrial computarizados para gestionar el flujo de millones de barriles de crudo. Las compañías de seguros marítimos utilizan sistemas digitales para evaluar en tiempo real el riesgo de cada ruta. Todo este ecosistema digital es, en principio, vulnerable a actores con suficiente capacidad cibernética ofensiva. Y uno de esos actores tiene además un incentivo estratégico enorme para mantener esa vulnerabilidad como una opción disponible en su arsenal. La guerra del futuro en el estrecho de Hormuz no comenzará necesariamente con misiles y minas navales. Podría comenzar con una interferencia en los sistemas GPS que haga que los barcos reciban coordenadas falsas en las aguas más peligrosas del planeta. Podría comenzar con un ataque a los sistemas de control de una terminal petrolera que cause un incidente industrial catastrófico. Podría comenzar con una operación de desinformación tan bien diseñada que convenza a un comandante naval de que está siendo atacado cuando en realidad no lo está, provocando una respuesta que desencadene la escalada que nadie quería pero que nadie supo cómo evitar. Y mientras este panorama se despliega en toda su inquietante complejidad, hay algo que ocurre en el mundo que podría parecer completamente desconectado de este análisis geopolítico, pero que en realidad es la clave que abre la puerta a la comprensión más profunda de todo este problema. Es algo que se discute en las conferencias de energía, en los foros económicos internacionales, en los departamentos de planificación estratégica de los gobiernos más avanzados del mundo. Algo que tiene la capacidad de transformar radicalmente la ecuación del estrecho de Hormuz de una manera que ningún misil, ningún dron y ningún ciberataque podría lograr. Y ese algo se llama transición energética, porque existe una pregunta que nadie en los círculos de poder se atreve a formular en voz alta con toda su crudeza, pero que subyace a toda la discusión sobre el futuro del estrecho de Hormuz y sobre el poder que Irán ejerce a través de él. Una pregunta que tiene la capacidad de redefinir completamente quién tiene el poder y quién no lo tiene en el mundo de las próximas décadas. Una pregunta que es, en el fondo, la pregunta más importante que este análisis puede plantear. ¿Qué ocurre cuando el mundo ya no necesita ese petróleo? Existe una paradoja en el corazón de la geopolítica energética global que muy pocos se atreven a articular con claridad, porque sus implicaciones son demasiado profundas y demasiado perturbadoras para quienes han construido sus sistemas de poder sobre la premisa de que el mundo seguirá necesitando petróleo indefinidamente. La paradoja es esta: cuanto más rápido avanza la transición hacia las energías renovables en los países consumidores, más desesperada y más peligrosa se vuelve la situación de los países cuya única fuente real de influencia global es precisamente ese petróleo que el mundo está aprendiendo a no necesitar. Y ningún país en el planeta encarna esta paradoja con más intensidad, con más consecuencias potencialmente explosivas, que Irán. Para entender por qué, hay que mirar primero los números con la frialdad que la situación exige. Irán posee las cuartas reservas de petróleo más grandes del mundo y las segundas reservas de gas natural después de Rusia. En circunstancias normales, sin sanciones, con acceso pleno a los mercados internacionales y con infraestructura actualizada, Irán podría ser uno de los exportadores de energía más importantes del planeta. Pero las circunstancias no son normales. Las sanciones han reducido las exportaciones de petróleo iraní a una fracción de su potencial. La infraestructura petrolera del país, construida en su mayor parte antes de la revolución de 1979,
Está envejecida y necesita decenas de miles de millones de dólares en inversión que las sanciones hacen imposible de obtener. Y sobre todo esto, pesa una realidad que los planificadores iraníes conocen pero que la retórica oficial del régimen raramente admite. El tiempo se está acabando. No porque Irán vaya a quedarse sin petróleo, sino porque el mundo está comenzando, lentamente pero de manera inexorable, a quedarse sin necesidad del petróleo iraní. Las ventas de vehículos eléctricos han superado ya en varios mercados europeos y asiáticos el 50% del total de automóviles nuevos vendidos. China, el mayor importador de petróleo del mundo, ha construido en la última década la red de energía solar más grande del planeta y continúa expandiéndola a un ritmo que habría parecido imposible hace apenas 15 años. Europa está invirtiendo cientos de miles de millones de euros en infraestructura de energías renovables, impulsada tanto por la conciencia climática como por el brutal recordatorio que supuso la invasión rusa de Ucrania en 2022 sobre los peligros de depender energéticamente de actores hostiles. Incluso Estados Unidos, históricamente reticente a compromisos energéticos vinculantes, ha realizado inversiones sin precedentes en energía limpia a través de legislación que tiene consecuencias estructurales de largo plazo sobre su demanda de petróleo importado. Todo esto no significa que el petróleo vaya a desaparecer mañana. La transición energética es un proceso de décadas, no de años, pero significa algo igualmente importante para el análisis del estrecho de Hormuz, que la ventana de tiempo durante la cual el control de ese estrecho confiere el tipo de poder estratégico que Irán ha construido durante décadas está comenzando a cerrarse, lentamente, casi imperceptiblemente, pero cerrándose, y cuando las élites estratégicas en Teherán contemplan ese horizonte, lo que ven no es simplemente un desafío económico, es una cuenta regresiva. Una cuenta regresiva hacia un mundo en el que la palanca más poderosa que poseen se vuelve progresivamente menos efectiva. Esta conciencia del tiempo que se agota tiene consecuencias sobre el comportamiento iraní que los analistas occidentales frecuentemente malinterpretan. Cuando Irán actúa de manera que parece agresiva o irracional desde la perspectiva de Washington o Bruselas, cuando intercepta buques, cuando amenaza con cerrar el estrecho, cuando intensifica su programa de misiles en momentos de máxima tensión diplomática, una parte de esa actuación responde a una lógica que tiene más que ver con el reloj que con la ideología. Irán está usando su palanca mientras todavía tiene máxima potencia. Está negociando desde una posición de fuerza que sabe que no será permanente. Está intentando obtener concesiones, reconocimiento y alivio económico en un periodo en que su capacidad de amenaza es todavía creíble y costosa para sus adversarios. Pero aquí llega el giro más sorprendente de esta parte de la historia. El elemento que invierte completamente la narrativa y que obliga a reconsiderar todo lo que se había dado por sentado hasta este momento. Porque resulta que Irán, el país que ha construido su posición estratégica sobre el control de las rutas del petróleo, el país que durante décadas ha definido su identidad geopolítica en función de esa energía fósil, Irán tiene también un potencial de energías renovables que pocos en el mundo han comenzado a evaluar seriamente. Y ese potencial es, en términos objetivos, extraordinario. Irán recibe una radiación solar media de entre 5 y 7 kWh por metro cuadrado al día. Para ponerlo en perspectiva, esta cifra es significativamente superior a la de Alemania, el país que durante años fue el líder mundial en instalación de paneles solares. El territorio iraní, vasto y en gran parte desértico, ofrece extensiones enormes de tierra que son prácticamente inútiles para la agricultura pero que serían ideales para la instalación de granjas solares de gran escala. El viento en las costas del Caspio y del Golfo Pérsico ofrece recursos eólicos de calidad comparable a los que han impulsado el auge de la energía eólica en Europa del Norte, y el país posee la masa de ingenieros y científicos, producto de décadas de inversión en educación superior a pesar de las sanciones, que podría técnicamente gestionar una transición energética de gran escala si las condiciones políticas y económicas lo permitieran. En otras palabras, el país que actualmente representa quizás la mayor amenaza para la estabilidad de la infraestructura energética global tiene en realidad el potencial para convertirse en uno de los grandes proveedores de energía limpia del futuro. Esta ironía no se le escapa a algunos sectores dentro del propio Irán. Hay economistas y planificadores iraníes que llevan años argumentando, en los espacios donde es políticamente posible hacerlo, que el verdadero futuro estratégico del país no está en el petróleo sino en aprovechar su posición geográfica, su recurso solar y su capital humano para posicionarse como un actor relevante en la economía de la energía limpia. Pero estas voces operan en un sistema político que hasta ahora ha estado demasiado comprometido con la narrativa de la resistencia y la confrontación como para escucharlas con la seriedad que merecen. Ahora traslademos nuestra mirada a algo que ocurre específicamente en el año en que nos encontramos, porque el presente tiene una dimensión del conflicto en el estrecho de Hormuz que hace que todo lo analizado hasta
aquí adquiera una urgencia completamente nueva. El mundo ha visto en los últimos años una reconfiguración de alianzas en Oriente Medio que habría parecido completamente inverosímil apenas una década atrás. Los acuerdos de Abraham, firmados bajo la administración Trump, normalizaron las relaciones entre Israel y varios estados árabes del Golfo, incluyendo los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, Arabia Saudí y Israel, aunque sin normalización formal todavía. Han establecido canales de comunicación y cooperación en materia de seguridad que habrían sido impensables en el contexto geopolítico de generaciones anteriores, y todo esto ha ocurrido con Irán como telón de fondo común, como el enemigo compartido que acelera acercamientos que la lógica histórica habría hecho imposibles. Pero hay una dimensión de esta reconfiguración que resulta especialmente relevante para el estrecho de Hormuz y que todavía no ha recibido la atención analítica que merece. Los países del Golfo que más dependen del estrecho para sus exportaciones energéticas, Arabia Saudí, los Emiratos, Kuwait, Qatar, están también entre los que más han invertido en los últimos años en capacidad militar propia, en sistemas de defensa antimisiles, en inteligencia y en la construcción de relaciones de seguridad que reducen, aunque no eliminan, su dependencia de la protección americana. Los Emiratos Árabes Unidos han comprado cazas F-35. Arabia Saudí ha construido una de las fuerzas aéreas más grandes de la región. Qatar alberga la base aérea de Al-Udeid, la mayor instalación militar americana en Oriente Medio. Este ecosistema de seguridad regional, construido a lo largo de décadas de inversión y negociación, tiene como función implícita pero fundamental disuadir precisamente el tipo de acción iraní que transformaría el estrecho de Hormuz en un campo de batalla real. Y sin embargo, y aquí llega otra vuelta de tuerca que desafía la narrativa simple, en 2023 ocurrió algo que sacudió las certezas de los analistas que creían entender la dinámica regional. Arabia Saudí e Irán, mediados por China, anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas después de 7 años de ruptura. Las embajadas volvieron a abrir, los canales de comunicación directa se restauraron, y aunque nadie en sus cabales pretendió que esto significaba el fin de la rivalidad fundamental entre ambos países, sí representó algo importante, un reconocimiento mutuo de que la confrontación permanente tiene costos que ambos lados han comenzado a encontrar insostenible. Para Irán, la presión económica de las sanciones y el aislamiento regional. Para Arabia Saudí, el costo devastador de la guerra de Yemen, financiada en parte como respuesta al expansionismo iraní y convertida en el mayor desastre humanitario de su generación. China, que medió en ese acuerdo, obtuvo algo que ningún análisis superficial captura adecuadamente, demostró que tiene la capacidad y la voluntad de jugar un papel activo en la arquitectura de seguridad de Oriente Medio, una región que durante décadas había sido considerada casi exclusivamente como espacio de influencia americana. Y lo hizo precisamente en la región que más importa para sus propias necesidades energéticas. La mediación china entre Arabia Saudí e Irán no fue un ejercicio de altruismo diplomático, fue una movida estratégica de primer orden que tiene consecuencias directas sobre quién tiene influencia sobre el estrecho de Hormuz y sobre cómo se gestionan las tensiones que rodean esa vía de agua crítica. En este tablero de múltiples dimensiones, donde el petróleo y la política, la historia y la tecnología, la guerra y la diplomacia se entrecruzan de maneras que desafían cualquier análisis simplificador. Hay una constante que permanece inamovible. El agua sigue fluyendo por el estrecho, los buques siguen navegando, el petróleo sigue llegando a los puertos de todo el mundo, y el mundo sigue funcionando sobre la premisa frágil, casi temeraria, de que mañana será igual que hoy, de que el equilibrio que ha sostenido este sistema durante décadas de tensión, crisis e incidentes continuará sosteniéndolo indefinidamente, de que nadie cometerá el error que no tiene marcha atrás. Pero la historia tiene una manera particular y cruel de recordarnos que los sistemas que parecen estables no lo son eternamente, y que cuando se rompen, siempre hay alguien que afirma que nadie podría haberlo predicho. Aunque la verdad, invariablemente, es que todos podían haberlo visto, si hubieran querido mirar. Hay momentos en la historia en que la realidad supera con tanta brutalidad a cualquier ficción que los analistas más experimentados se quedan sin palabras. Momentos en que los escenarios que durante años fueron catalogados como hipótesis de trabajo en los informes clasificados de las agencias de inteligencia se materializan de repente en titulares de periódico, en imágenes de satélite publicadas en tiempo real, en declaraciones de emergencia de gobiernos que llevan décadas ignorando las advertencias que sus propios expertos les entregaban puntualmente en carpetas selladas que pocos líderes políticos leían con la atención que merecían. El estrecho de Hormuz ha protagonizado varios de estos momentos a lo largo de las últimas décadas, pero ninguno tan revelador, tan cargado de consecuencias futuras, tan didáctico en su brutalidad, como lo que ocurrió durante los meses más tensos de la confrontación entre Washington y Teherán en el periodo que siguió al asesinato del general Qasem Soleimani. El 3 de enero de 2020, un dron americano MQ-9 Reaper lanzó varios misiles contra un convoy de vehículos en las proximidades del aeropuerto internacional de Bagdad, en Irak.
Entre los muertos estaba el general de división Qasem Soleimani, comandante de la fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución Islámica y el arquitecto principal de la estrategia regional iraní durante más de 2 décadas. Soleimani no era simplemente un general. Era la personificación viviente de la doctrina de expansión de influencia iraní en toda la región. El hombre que había tejido la red de grupos armados aliados que Irán utilizaba como extensiones de su poder en Irak, Siria, el Líbano y Yemen. Su muerte fue, desde el punto de vista operativo americano, la eliminación de uno de los adversarios más efectivos y más peligrosos que el aparato de seguridad de Estados Unidos había enfrentado en décadas. Desde el punto de vista iraní, fue algo completamente diferente. Fue un acto de guerra. Y Teherán respondió de una manera que el mundo observó con la respiración contenida durante días que parecieron semanas. Irán lanzó más de una docena de misiles balísticos contra 2 bases militares americanas en Irak, la base de Ain al-Assad y la base de Erbil. Fue el primer ataque directo de Irán contra fuerzas americanas en décadas. Los misiles fueron precisos, no cayeron en descampado por error. Cayeron exactamente donde Irán quería que cayeran. En áreas de las bases donde la inteligencia iraní había determinado que causarían el máximo impacto sobre la infraestructura sin, y este punto es crucial, matar soldados americanos. 110 militares estadounidenses sufrieron lesiones cerebrales traumáticas diagnosticadas posteriormente, algo que la administración Trump minimizó inicialmente calificándolas de simples dolores de cabeza. Pero no hubo muertos americanos en el ataque. Y esa ausencia de muertos no fue un accidente, fue una decisión deliberada, calculada con una precisión que reveló algo fundamental sobre la sofisticación estratégica iraní que sus adversarios frecuentemente subestiman. Irán quería demostrar que podía atacar bases americanas con misiles precisos, pero no quería desencadenar una guerra total que sabía que no podía ganar en términos convencionales. Quería marcar un punto en el tablero estratégico sin cruzar la línea que obligaría a Washington a responder con toda su potencia militar. Era un mensaje escrito en el lenguaje de los misiles, pero con la sutileza de un maestro de ajedrez que sacrifica una pieza para revelar la debilidad fundamental de la posición de su adversario. Y mientras todo esto ocurría, mientras el mundo fijaba su atención en los misiles sobre las bases iraquíes, en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz la tensión alcanzó niveles que los sensores de las marinas de guerra de media docena de países registraban con una alarma que sus portavoces públicos se esforzaban en no transmitir completamente, porque lo que muy pocos comprendieron en ese momento, absorbidos por el drama inmediato del intercambio de golpes entre Washington y Teherán, es que el verdadero campo de batalla no estaba en el desierto iraquí donde habían caído los misiles. El verdadero campo de batalla, el que determina quién gana y quién pierde en el largo plazo, seguía siendo el mismo de siempre, ese corredor de agua de 54 kilómetros donde cada día se juega en silencio la partida más importante del tablero geopolítico global. Ahora es necesario hablar de algo que los análisis convencionales sobre el Estrecho de Hormuz raramente abordan, con la profundidad que merece, porque exige adentrarse en un territorio incómodo que desafía las narrativas establecidas de todos los actores involucrados. Es necesario hablar de las personas, no de los gobiernos, no de las fuerzas militares, no de los mercados financieros, sino de los seres humanos reales cuyas vidas están atrapadas dentro de esta arquitectura de poder y disuasión que los estrategas construyen sobre el papel con una frialdad que olvida convenientemente que detrás de cada coordenada geográfica hay gente viviendo, trabajando, criando hijos, envejeciendo. Irán tiene 85 millones de habitantes, la mayoría de ellos son jóvenes, la mediana de edad en el país es de 32 años, lo que significa que la mayor parte de la población iraní nació después de la revolución de 1979, no eligió el sistema político bajo el que vive, y lleva toda su vida adulta cargando con el peso de unas sanciones internacionales que han reducido su poder adquisitivo, limitado sus oportunidades educativas y profesionales, y aislado al país del flujo de ideas, tecnologías y relaciones económicas que el resto del mundo da por supuesto. Las generaciones jóvenes iraníes tienen acceso a Internet, a redes sociales, a la cultura global que penetra incluso a través de las restricciones del régimen. Saben perfectamente cómo viven sus contemporáneos en otros países, y la brecha entre esa realidad y la que experimentan en su vida cotidiana es una fuente de tensión social que los propios dirigentes iraníes reconocen como una de las mayores amenazas a la estabilidad del sistema. Las protestas que sacudieron Irán en 2019, desencadenadas por la subida del precio de la gasolina, y las de 2022, iniciadas tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial, revelaron algo que las cámaras de los medios de comunicación captaron pero que el análisis geopolítico convencional tardó en integrar completamente, que el contrato social sobre el que se sostiene la República Islámica está bajo una presión creciente desde dentro, que la legitimidad del régimen, erosionada por décadas de fracasos económicos, corrupción sistémica y represión política, es más frágil de lo que la solidez aparente de su aparato de seguridad sugiere.
y que en ese contexto de fragilidad interna, el control del estrecho de Hormuz tiene una función que va más allá de la disuasión externa. Tiene también la función de recordar constantemente al mundo exterior, y a la propia población iraní, que la República Islámica posee un poder que ninguna otra institución dentro del país puede ofrecer como alternativa. El estrecho, en este sentido, no es solo un arma contra el mundo, es también un instrumento de legitimación interna. Mientras Irán pueda decir a su propio pueblo que tiene al mundo entero pendiente de sus decisiones sobre esas aguas, mientras pueda enmarcar cada tensión con Occidente como una victoria de resistencia frente al imperialismo, puede mantener una narrativa de poder que compensa parcialmente, aunque de manera cada vez menos convincente, los fracasos en el frente económico y social. Pero aquí llega una revelación que transforma completamente esta parte del análisis, y que conecta de una manera inesperada la política interna iraní con la dinámica del estrecho de Hormuz, dentro del propio sistema político iraní. La cuestión del estrecho y de la confrontación con Occidente no es un tema de consenso monolítico. Existe una división profunda, aunque cuidadosamente ocultada de la vista pública, entre diferentes facciones del régimen sobre cuál es la estrategia óptima respecto al estrecho de Hormuz y respecto a las relaciones con las potencias occidentales. Hay sectores dentro del establishment iraní que comprenden que la confrontación permanente tiene costos insostenibles, que la economía del país necesita con urgencia la inversión extranjera y el acceso a los mercados internacionales que solo la normalización diplomática puede proporcionar, y que la palanca del estrecho es más poderosa cuando se amenaza con usarla que cuando se usa realmente. Y hay otros sectores, igualmente poderosos y en muchos aspectos más influyentes dentro de la estructura real de toma de decisiones del régimen, que ven cualquier flexibilización como una traición a los principios fundacionales de la revolución, que han construido sus imperios económicos personales precisamente sobre la economía de la resistencia y las sanciones, que se han enriquecido y han consolidado su poder en el contexto de un Irán aislado y en confrontación permanente con el mundo, y que, por tanto, tienen un interés material concreto en que esa situación se perpetúe indefinidamente. Esta división interna es, posiblemente, el factor más subestimado en cualquier análisis sobre el futuro del estrecho de Hormuz, porque significa que las decisiones que se toman en Teherán sobre cómo gestionar la tensión en el estrecho no son siempre el resultado de una estrategia nacional coherente y racional. Son frecuentemente el resultado de luchas de poder internas, de compromisos entre facciones, de cálculos que tienen tanto que ver con la política doméstica iraní como con la geopolítica regional e internacional. Y eso hace que el comportamiento iraní sea considerablemente más difícil de predecir y de gestionar para sus adversarios de lo que sería si respondiera a una lógica puramente estratégica y racional. Un Irán unificado detrás de una estrategia coherente sería, paradójicamente, más fácil de negociar y de disuadir que un Irán fracturado internamente donde diferentes actores con diferentes intereses pueden tomar decisiones que escalan la tensión sin que ningún centro de poder tenga suficiente autoridad o suficiente incentivo para detenerlos a tiempo. Y este es el escenario que mantiene despiertos por las noches a los analistas más serios que trabajan sobre este problema. No el Irán que decide cerrar el estrecho, sino el Irán donde alguien toma una decisión que nadie había autorizado completamente, que ningún mecanismo de control interno puede revertir a tiempo, y que pone en marcha una cadena de eventos que nadie quería pero que nadie sabe cómo detener. La historia tiene un nombre para este tipo de situaciones. Las llama accidentes que cambian el mundo. Y el estrecho de Hormuz lleva décadas siendo el lugar donde ese accidente podría ocurrir con más facilidad y con consecuencias más globales que en casi cualquier otro punto del planeta. Lo que nadie dice en voz alta, pero que todos los que estudian este tema con honestidad intelectual saben, es que hasta ahora hemos tenido suerte. Una suerte extraordinaria. La clase de suerte que los historiadores del futuro, si es que existe un futuro que pueda mirar hacia atrás sobre este periodo con suficiente distancia, describirán probablemente con una mezcla de asombro y horror ante la fragilidad de los mecanismos que han evitado la catástrofe. Y que la suerte, por definición, no es una estrategia. Existe una sala en algún lugar de Washington, probablemente en las profundidades del edificio del Pentágono o en las instalaciones subterráneas de la Agencia Central de Inteligencia, donde analistas que nunca aparecerán en ningún programa de televisión, cuyos nombres nunca serán pronunciados en ninguna rueda de prensa, dedican cada día de su vida profesional a estudiar un único escenario. No el escenario de qué ocurre si Irán construye una bomba nuclear, aunque ese escenario también tiene su propia sala y sus propios analistas, sino el escenario de qué ocurre exactamente, hora por hora, día por día, en los mercados financieros, en los puertos, en las refinerías, en las economías nacionales de docenas de países, si el estrecho de Hormuz se cierra. No durante unas horas, no durante unos días, sino durante semanas, meses, el tiempo suficiente para que las consecuencias secundarias y terciarias de esa interrupción comiencen a manifestarse en la vida cotidiana de personas que viven a miles de kilómetros de esas aguas y que nunca han
escuchado el nombre de Abu Musa ni saben dónde está exactamente Bandar Abbas. Los resultados de esos estudios son clasificados, pero sus conclusiones generales se filtran, con la paciencia y la inevitabilidad con que la verdad siempre encuentra alguna grieta por la que escapar hacia la superficie, a través de publicaciones académicas, de testimonios ante comités parlamentarios, de las memorias de exfuncionarios que ya no están obligados al silencio institucional. Y lo que esas conclusiones revelan es suficientemente grave como para justificar que este análisis se detenga aquí, en la parte octava de esta historia, y dedique toda su atención a algo que normalmente se presenta de manera abstracta pero que tiene consecuencia absolutamente concreta sobre la vida real de personas reales en todo el planeta. En las primeras 24 horas de un cierre del estrecho de Hormuz, los mercados de futuros del petróleo reaccionarían con una violencia que los sistemas de gestión de riesgo de los principales fondos de inversión del mundo están diseñados para contener, pero que en la práctica nadie puede garantizar que contendrían efectivamente. El precio del barril de petróleo Brent, que en condiciones normales fluctúa en rangos que los mercados pueden absorber, saltaría a niveles que los modelos de los analistas proyectan en un rango de entre 150 y $250 por barril en función de la duración percibida del cierre y de la credibilidad de las señales que los actores involucrados envíen sobre sus intenciones reales. Para ponerlo en perspectiva, el precio más alto que el petróleo ha alcanzado en la historia fue de $147 por barril en julio de 2008, en el pico de la burbuja especulativa previa a la crisis financiera global. Y ese precio, que ya causó una recesión significativa en muchas economías, quedaría muy por debajo del suelo de cualquier escenario de cierre prolongado del estrecho. Las aerolíneas del mundo, que operan con márgenes de beneficio extraordinariamente estrechos y que tienen contratos de combustible que las protegen parcialmente de las fluctuaciones de corto plazo pero no de un shock de esta magnitud y duración, comenzarían a cancelar rutas en cuestión de días. Los transportistas marítimos, cuyos contratos de seguro se tornarían prácticamente inoperables en una zona de conflicto activo, desviarían sus rutas por el Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África, añadiendo entre 10 y 15 días a los tiempos de tránsito de los buques que normalmente utilizan el Golfo Pérsico. 10 a 15 días que tienen consecuencias en cadena sobre los inventarios, sobre los contratos de suministro, sobre los plazos de producción de industrias que dependen de la llegada puntual de componentes y materias primas. Las refinerías de petróleo en Asia, Europa y América, que típicamente operan con reservas estratégicas diseñadas para cubrir entre 30 y 90 días de operación normal, comenzarían a ajustar su producción en función de sus reservas disponibles. Japón, que mantiene reservas estratégicas de aproximadamente 180 días, tendría más tiempo para adaptarse que Corea del Sur, cuyas reservas son considerablemente menores. Pero incluso Japón, con toda su disciplina en gestión estratégica de recursos, enfrentaría presiones crecientes sobre su sector industrial y sobre los precios de la energía para consumidores domésticos que tendrían consecuencias políticas internas de primera magnitud. Y aquí es donde la historia da uno de sus giros más inesperados y más perturbadores, porque el país que más rápido y más duramente sentiría las consecuencias de un cierre del estrecho de Hormuz no sería Estados Unidos, no sería Europa, sería China. Y eso crea una dinámica que invierte completamente la lógica aparente de la situación de una manera que exige una explicación detallada. China importa aproximadamente 11 millones de barriles de petróleo diarios. De esos 11 millones, una porción que los analistas estiman en torno al 40% proviene de países del Golfo Pérsico cuya única ruta de exportación viable pasa por el estrecho de Hormuz. China tiene reservas estratégicas de petróleo que el gobierno chino mantiene en un nivel de confidencialidad que hace difícil las estimaciones precisas, pero que los analistas independientes sitúan en torno a los 90 días de consumo normal. 90 días, 3 meses. Después de esos 3 meses, sin suministro alternativo suficiente para compensar la pérdida del petróleo del Golfo, la economía china comenzaría a experimentar restricciones de energía que afectarían primero a la industria pesada, luego al transporte, y finalmente a los consumidores domésticos de una manera que el Partido Comunista Chino sabe que sería políticamente insostenible. Esto significa que China, el país que mantiene la relación más cercana con Irán de entre las grandes potencias globales, el país que ha bloqueado sistemáticamente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas las sanciones más duras contra Teherán, el país que firmó ese acuerdo de $400.000 millones con la República Islámica, tiene también el incentivo más poderoso de cualquier gran potencia para presionar a Irán a no cerrar el estrecho. Esta es la contradicción fundamental que define la relación sino-iraní y que hace de ella algo infinitamente más complejo que la alianza de conveniencia antiestadounidense que los análisis superficiales presentan. Pekín necesita a Irán como palanca de presión contra Washington, pero Pekín también necesita el petróleo del Golfo, y si Irán usara esa palanca de la manera más extrema disponible, Pekín sufriría consecuencias que ningún cálculo estratégico de largo plazo puede compensar. Es una relación de dependencia mutua tan intrincada,
tan llena de incentivos contradictorios, que los diplomáticos chinos que gestionan el expediente iraní trabajan permanentemente en el filo de una navaja, cuya doble hoja puede cortarles en cualquier dirección. Pero dejemos por un momento los grandes actores estatales y descendamos a algo que este análisis todavía no ha abordado con la atención que merece, la dimensión humana y económica del tráfico marítimo mismo. Porque el estrecho de Ormuz no es solo una ruta del petróleo, es también una de las arterias del comercio global en su sentido más amplio. Por esas aguas circulan no solo buques petroleros sino también portacontenedores cargados con mercancías de todo tipo, buques de gas natural licuado, buques de productos químicos, barcos de suministros militares. La interrupción de todo ese tráfico tendría consecuencias sobre cadenas de suministro globales que la pandemia de 2020 nos enseñó, de la manera más brutal posible, que el mundo moderno es mucho más vulnerable a las disrupciones logísticas de lo que cualquiera había querido admitir antes de vivirlas. Las industrias manufactureras que dependen de componentes producidos en Asia, las cadenas alimentarias que dependen de fertilizantes derivados del petróleo para su producción, los hospitales que dependen de plásticos y medicamentos cuyos ingredientes activos se sintetizan a partir de petroquímico. Todos y cada uno de estos sistemas estarían expuestos a presiones crecientes en función de la duración de cualquier perturbación significativa en el estrecho. El mundo ha olvidado, en la comodidad de décadas de globalización fluida, cuanto de lo que considera básico y garantizado depende en última instancia de que el petróleo fluya sin interrupción desde el Golfo Pérsico. Y ahora llega el elemento más oscuro y más raramente discutido de toda esta arquitectura de riesgo global. El elemento que los documentos clasificados de los gobiernos más avanzados del mundo abordan con una franqueza que nunca encontrarás en ningún discurso público de ningún líder político. En un escenario de cierre prolongado del estrecho de Ormuz, con los precios de la energía disparados, con las economías asiáticas bajo presión extrema, con la inflación global fuera de control y con las cadenas de suministro fragmentadas, el riesgo de conflicto secundario en regiones completamente diferentes del mundo aumentaría de manera exponencial. Las tensiones que en circunstancias normales permanecen contenidas por la prosperidad relativa y por el interés compartido en mantener un sistema económico global funcional, comenzarían a buscar salidas que los actores involucrados encontrarían cada vez más difícil de resistir. La historia nos ha enseñado, con una consistencia que debería resultar aterradora, que las crisis económicas de gran escala tienen una tendencia a producir exactamente el tipo de inestabilidad política que lleva a decisiones que en retrospectiva parecen incomprensibles pero que en el momento de tomarse parecían justificadas por las circunstancias. La Primera Guerra Mundial comenzó con el asesinato de un archiduque. Lo que la hizo posible fue un sistema de alianzas y tensiones acumuladas que había estado construyéndose durante décadas debajo de la superficie de una Europa que en 1913 vivía su periodo de mayor prosperidad e interconexión económica en la historia. Nadie en julio de 1914 quería realmente la guerra que comenzó en agosto de 1914. La guerra llegó de todas maneras, porque los mecanismos de escalada que se habían construido cuidadosamente durante décadas resultaron más poderosos que la voluntad de los individuos que se encontraron atrapados dentro de ello. El estrecho de Ormuz es, hoy, uno de esos mecanismos, no el único, pero sí el que concentra sobre un espacio más reducido una mayor densidad de incentivos de escalada, de actores con capacidades militares significativas, de dependencias económicas globales y de agravios históricos sin resolver. Y a diferencia de la Europa de 1914, el mundo de hoy tiene armas de destrucción masiva. Tiene misiles capaces de alcanzar ciudades a miles de kilómetros de distancia en cuestión de minutos. Tiene la capacidad tecnológica de causar daños que las generaciones de 1914 no podían ni imaginar. Lo que no ha desarrollado, al menos no de manera suficientemente robusta, son los mecanismos de desescalada, los canales de comunicación de emergencia, los protocolos diplomáticos y los sistemas de verificación que permitirían a actores en situación de máxima tensión bajar la temperatura antes de que la situación alcance el punto de no retorno. Esos mecanismos existen entre las grandes potencias nucleares, construidos laboriosamente durante décadas de Guerra Fría con la conciencia de que la alternativa era la aniquilación mutua. Pero entre Estados Unidos e Irán, entre Israel e Irán, entre las monarquías del Golfo e Irán, los canales de comunicación de emergencia son fragmentarios, incompletos y frecuentemente interrumpidos por la propia lógica política de la confrontación que deberían estar diseñados para gestionar esta ausencia, esta brecha en la arquitectura de seguridad global precisamente en el punto donde más se necesita. Es quizás la dimensión más peligrosa y menos discutida de toda la problemática del estrecho de Ormuz, y es la que hace que la próxima parte de esta historia, la que aborda lo que podría cambiar realmente la ecuación, sea también la más urgente de escuchar. Porque existe una salida, o al menos la posibilidad de una salida, no una solución perfecta,
porque en geopolítica las soluciones perfectas no existen, sino una reconfiguración del tablero que podría transformar la lógica de confrontación en una lógica de interdependencia constructiva. Una transformación que requeriría de todos los actores involucrados, algo que la historia demuestra que los estados son notoriamente malos en hacer cuando están atrapados en ciclos de desconfianza y hostilidad acumulada. Requeriría imaginación estratégica, requeriría valentía política, y requeriría la disposición de renunciar a certezas cómodas sobre quién es el enemigo y por qué. A cambio de algo infinitamente más difícil y más valioso, requeriría la disposición de pensar diferente sobre un problema que lleva demasiado tiempo siendo pensado de la misma manera por demasiadas personas con demasiado que perder si la situación cambia. Esa posibilidad existe, y merece toda la atención que le daremos a continuación. Existe una pregunta que los historiadores del futuro formularán sobre este periodo de la historia con una mezcla de curiosidad intelectual y perplejidad genuina. Una pregunta que nosotros, atrapados dentro de este momento, rodeados por el ruido constante de las crisis inmediatas y los ciclos de noticias que devoran la atención colectiva antes de que pueda posarse sobre nada durante el tiempo suficiente para comprenderlo realmente, somos incapaces de formular con la claridad que merece. La pregunta es esta: ¿por qué un mundo con la capacidad tecnológica, el capital financiero y el conocimiento diplomático suficiente para transformar radicalmente la dinámica del Estrecho de Hormuz eligió, durante décadas, no hacerlo? ¿Por qué actores racionales, que comprendían perfectamente los riesgos del sistema que habían construido, continuaron construyéndolo y reforzándolo en lugar de buscar alternativas que habrían beneficiado a casi todos los involucrados? La respuesta a esa pregunta no es simple, pero intentar articularla es quizás el ejercicio más importante que este análisis puede ofrecer. La primera parte de la respuesta tiene que ver con algo que los economistas llaman costos hundidos y los psicólogos llaman sesgo del statu quo. Los países, como los individuos, tienen una tendencia profundamente arraigada a continuar haciendo lo que siempre han hecho, no porque sea la mejor opción disponible, sino porque cambiar exige reconocer que lo que se hizo anteriormente fue subóptimo. Y ese reconocimiento tiene costos políticos que los líderes democráticos y autoritarios por igual encuentran difíciles de asumir. Estados Unidos ha invertido durante décadas cientos de miles de millones de dólares en mantener una presencia militar en el Golfo Pérsico diseñada para garantizar la seguridad del tráfico a través del Estrecho de Hormuz. Reconocer que existe una alternativa estructural a esa presencia militar requeriría admitir que esa inversión podría haberse orientado de manera diferente. Las monarquías del Golfo han construido su modelo económico y su arquitectura de seguridad sobre la premisa de la dependencia americana. Irán ha construido su identidad política y su narrativa de poder sobre la premisa de la confrontación con esa misma presencia americana. Todos los actores principales tienen algo que perder si el sistema cambia, y eso crea una coalición implícita y nunca articulada de resistencia al cambio que es más poderosa que cualquier acuerdo formal de mantenimiento del statu quo. Pero hay algo más profundo todavía, algo que raramente aparece en los análisis geopolíticos convencionales porque exige adentrarse en un territorio que la disciplina académica de las relaciones internacionales considera incómodo: la dimensión psicológica y cultural de los conflictos prolongados. Cuando una confrontación dura suficientes décadas, cuando ha costado suficientes vidas y ha generado suficientes agravios de ambos lados, deja de ser simplemente una disputa estratégica sobre intereses materiales y se convierte en algo diferente. Se convierte en parte de la identidad de los actores involucrados. Los iraníes que crecieron durante la guerra con Irak, que vieron a sus familias destruidas por las sanciones, que perdieron seres queridos en el conflicto de baja intensidad con las fuerzas americanas e israelíes, no procesan su relación con Occidente como un simple cálculo de costos y beneficios. La procesan como una narrativa de dignidad y resistencia que tiene raíces emocionales e históricas demasiado profundas para ser modificadas por ningún acuerdo diplomático que no aborde esas raíces con la seriedad que merecen. Y esta es precisamente la razón por la que todos los intentos de resolver la crisis del programa nuclear iraní, a través de negociaciones puramente técnicas, han producido resultados tan precarios y tan reversibles. El acuerdo nuclear de 2015, conocido como JPOA, fue en muchos sentidos un logro diplomático extraordinario. Reunió a las principales potencias mundiales, superó décadas de desconfianza mutua, estableció mecanismos de verificación técnicamente sofisticados, y produjo una reducción real y verificable del programa nuclear iraní durante los años en que estuvo vigente. Pero tenía un defecto fundamental que sus arquitectos conocían pero no pudieron resolver. No abordaba la raíz política y psicológica del conflicto, no abordaba la cuestión de la legitimidad y el reconocimiento que Irán buscaba en la escena internacional. No abordaba la cuestión de las sanciones secundarias que afectaban a empresas europeas que querían hacer negocio con Irán. No abordaba la cuestión de la presencia militar americana en el Golfo que Teherán considera una amenaza existencial.
Era un acuerdo técnico sobre centrifugadoras construido sobre una base política que seguía siendo profundamente inestable. Y cuando llegó una administración americana que decidió retirarse de él, el edificio entero se derrumbó con una rapidez que reveló la fragilidad de sus cimientos. Ahora bien, establecido todo esto, es el momento de abordar lo que podría ser diferente. No en el sentido de una utopía diplomática donde todos los actores deponen sus intereses y sus agravios y se abrazan en un acuerdo de paz universal, sino en el sentido pragmático y realista de que cambios estructurales, si se produjeran, podrían transformar la dinámica del estrecho de Hormuz de una manera suficientemente significativa como para reducir el riesgo catastrófico que actualmente representa. El primero y más urgente de esos cambios es algo sobre lo que existe ya un consenso técnico casi universal entre los expertos en seguridad energética, aunque ese consenso raramente se traduce en acción política suficientemente ambiciosa. Es la aceleración radical de la diversificación energética global, no la diversificación gradual, administrada al ritmo de lo políticamente cómodo, que los gobiernos han practicado durante las últimas décadas mientras verbalmente proclamaban su compromiso con la transición energética, sino una diversificación de urgencia, comparable en escala y velocidad al esfuerzo industrial que las democracias occidentales realizaron durante la Segunda Guerra Mundial cuando comprendieron que su supervivencia dependía de transformar sus economías en cuestión de años en lugar de décadas. Cada porcentaje de dependencia energética global que se traslada del petróleo del Golfo Pérsico hacia fuentes renovables locales o diversificadas geográficamente es un porcentaje de poder estratégico que Irán pierde sobre el estrecho. No porque Irán deje de controlar las aguas, sino porque esas aguas se vuelven progresivamente menos críticas para la economía global. La energía solar en los tejados de las ciudades europeas, los parques eólicos en las costas del Mar del Norte, los vehículos eléctricos en las carreteras de China y Estados Unidos, todos estos elementos que parecen completamente desconectados de la geopolítica del Golfo Pérsico son en realidad, acumulativamente, la estrategia de desactivación más efectiva que existe para reducir el peso estratégico del estrecho de Hormuz. Sin un solo misil, sin una sola sanción adicional, sin una sola negociación diplomática que exija a ningún actor renunciar a ninguna posición que considere fundamental para su dignidad o su seguridad. El segundo cambio estructural necesario es más complejo políticamente pero igualmente indispensable en términos estratégicos. Es la construcción de arquitecturas de seguridad regional que incluyan a Irán en lugar de excluirlo. Esta afirmación, pronunciada en ciertos contextos políticos, genera reacciones de rechazo visceral que son comprensibles dado el historial de comportamiento de Teherán en la región. Pero es una afirmación que la lógica estratégica más fría hace difícil de refutar. Los sistemas de seguridad que intentan gestionar a un actor poderoso excluyéndolo de las estructuras de las que depende su cooperación son inherentemente inestables. Lo fueron en Europa antes de la Primera Guerra Mundial. Lo fueron en el periodo de entreguerras. Y lo son hoy en el Golfo Pérsico, donde la arquitectura de seguridad construida sobre la alianza americana con las monarquías del Golfo y la exclusión e Irán ha producido 5 décadas de tensión creciente sin resolver ninguna de las disputas fundamentales que la originaron. Una arquitectura de seguridad regional que incluya mecanismos de comunicación directa entre Irán y sus vecinos del Golfo, que establezca protocolos de gestión de incidentes en el estrecho que reduzcan el riesgo de escalada inadvertida, que cree incentivos económicos para la cooperación en lugar de la confrontación, no es una concesión a Irán. Es una inversión en la estabilidad de un sistema del que todos los actores de la región dependen para su prosperidad y en muchos casos para su supervivencia política. Pero aquí llega el giro más sorprendente y más esperanzador de toda esta historia. El giro que nadie esperaba y que sin embargo está ocurriendo, lentamente, de manera casi invisible debajo del ruido de las tensiones y los incidentes que dominan los titulares. Porque en la región del Golfo Pérsico, en los últimos años, han ocurrido cosas que habrían parecido completamente imposibles apenas una década atrás. Cosas que sugieren que la lógica de cambio, aunque lenta y frágil y permanentemente amenazada por los actores que tienen interés en la confrontación, está actuando sobre el sistema de maneras que merecen atención y cautela optimista. El restablecimiento de relaciones entre Arabia Saudí e Irán en 2023, mediado por China y construido sobre años de negociaciones secretas que el mundo no supo que estaban ocurriendo, hasta que sus resultados se anunciaron públicamente, fue un acontecimiento de una importancia que todavía no ha sido completamente absorbida por el análisis geopolítico convencional. No porque resuelva ninguna de las disputas fundamentales entre ambos países, no las resuelve. Arabia Saudí sigue considerando la influencia regional iraní como una amenaza. Irán sigue viendo a Arabia Saudí como un instrumento de la política americana en la región.
Pero el mero hecho de que ambos países hayan decidido que la comunicación directa es preferible al aislamiento mutuo representa un cambio en la lógica del sistema que tiene consecuencias sobre la probabilidad de los escenarios más catastróficos. Igualmente relevante, aunque igualmente silenciada por los medios de comunicación que prefieren las narrativas de conflicto a las de gestión prudente de la tensión, es la evolución de la posición de los Emiratos Árabes Unidos respecto a Irán en los últimos años. Los Emiratos, que comparten con Irán la disputa territorial sobre Abu Musa y las Islas Tumbé, que han sido históricamente uno de los actores más activos en la promoción de una postura dura internacional contra Teherán, han comenzado a moderar su posición de maneras que sus propios diplomáticos raramente describen en términos explícitos pero que son legibles para cualquier observador atento. Dubái, el corazón financiero y comercial de los Emiratos, tiene vínculos económicos profundos y estructurales con Irán que las sanciones internacionales complican pero no eliminan. Hay una comunidad iraní de varios cientos de miles de personas en los Emiratos. Hay flujos comerciales que continúan a través de canales que no siempre son perfectamente transparentes. Y hay una clase empresarial emiratí que comprende, con la claridad pragmática que caracteriza al pensamiento económico de Dubái, que un golfo estable es infinitamente más rentable que un golfo en llamas. Esta convergencia de intereses económicos por debajo de la superficie de la retórica política, este reconocimiento compartido aunque raramente verbalizado de que todos los actores de la región pierden en un escenario de conflicto real, es quizás el activo más valioso y más frágil que existe para la estabilidad del estrecho de Hormuz. Es frágil porque depende de que los líderes políticos de todos los países involucrados tengan la capacidad y la voluntad de resistir las presiones internas y externas que en momentos de crisis empujan hacia la escalada. Y es valioso porque existe. Porque a pesar de décadas de confrontación, de agravios acumulados, de narrativas de enemistad construidas con décadas de inversión política e ideológica, hay actores en todos los lados de este conflicto que comprenden que el futuro de su región no puede construirse sobre la permanencia de un equilibrio del terror que cada año que pasa se vuelve más inestable y más costoso de mantener. El estrecho de Hormuz ha sido durante décadas el espejo más brutal y más revelador de las contradicciones del orden mundial contemporáneo. Un orden que proclama el libre comercio mientras construye dependencias energéticas que son palancas de coerción geopolítica. Un orden que proclama la seguridad internacional mientras permite que un único corredor de agua de 54 kilómetros concentre sobre sí mismo una densidad de riesgo catastrófico que ninguna arquitectura de seguridad global ha sido capaz de abordar de manera realmente efectiva. Un orden que proclama la racionalidad de los actores estatales mientras construye sistemas de incentivos que hacen que el comportamiento irracional sea frecuentemente la respuesta más lógica a las presiones que esos actores enfrentan. Cambiar ese orden no es imposible. La historia está llena de ejemplos de sistemas que parecían permanentes y que se transformaron de maneras que sus contemporáneos no podían anticipar. El orden europeo posterior a la Segunda Guerra Mundial, construido sobre las ruinas de un continente que había protagonizado los conflictos más devastadores de la historia humana, produjo 7 décadas de paz entre naciones que habían estado en guerra casi permanente durante siglos, no porque la naturaleza humana cambiara, sino porque las instituciones, los incentivos y las arquitecturas de cooperación que se construyeron después de 1945, hicieron que la guerra fuera menos racional y menos probable que la paz. Esa transformación es posible en el Golfo Pérsico, no sencilla, no rápida, no garantizada, pero posible, y la diferencia entre lo posible y lo real es, siempre, la voluntad de actuar sobre el conocimiento que ya se tiene. El conocimiento de que el sistema actual es insostenible, el conocimiento de que el precio del fracaso sería devastador para todos, y el conocimiento de que existe una alternativa, imperfecta y difícil, pero real. Una alternativa que merece, al menos, ser intentada con la seriedad y el compromiso que la magnitud del problema exige, porque al final de este análisis, después de haber recorrido la historia, la geografía, la estrategia militar, la economía energética y la psicología política de uno de los conflictos más complejos del mundo contemporáneo, lo que queda es algo sorprendentemente simple. El estrecho de Hormuz es un lugar donde el mundo ha elegido concentrar una cantidad extraordinaria de riesgo, y el mundo tiene la capacidad de elegir diferente. La pregunta no es si puede. La pregunta es si lo hará antes de que el costo de no haberlo hecho sea demasiado alto para ser pagado por cualquier actor individual y demasiado devastador para ser absorbido por un sistema global que todavía no ha encontrado la manera de pensar en términos verdaderamente colectivos sobre los riesgos verdaderamente colectivos que enfrenta. Hay una imagen que ninguna cámara ha capturado jamás pero que existe con una nitidez casi física en la mente de cualquiera que haya estudiado el estrecho de Hormuz con la profundidad suficiente para comprender lo que realmente representa. Es la imagen de un buque petrolero navegando de noche por el canal de tráfico del estrecho, las luces de la costa iraní visibles a babor, las luces de la península de Musandam brillando a estribor, el agua negra y quieta debajo del casco.
el cielo lleno de estrellas sobre la cubierta. Y en algún lugar de esa oscuridad, invisible pero absolutamente presente, toda la maquinaria de vigilancia, de disuasión y de poder que décadas de historia han acumulado sobre esas aguas. El capitán del barco lo sabe, su tripulación lo sabe, los operadores de los sistemas de radar en las costas de ambos lados lo saben. Y sin embargo el barco navega, porque el mundo necesita que navegue, porque el sistema, por frágil y por contradictorio que sea, sigue funcionando, hasta el día en que deje de funcionar. Esta imagen contiene, en su silencio y en su tensión, toda la esencia de lo que este análisis ha intentado desplegar a lo largo de sus partes anteriores, la esencia de un mundo que ha construido su prosperidad sobre una base que conoce que es inestable, que lleva décadas sabiendo que es inestable, y que sin embargo continúa operando sobre esa base porque las alternativas exigen sacrificios de corto plazo, que ningún actor individual está dispuesto a asumir unilateralmente. Es la tragedia de la acción colectiva en su forma más pura y más peligrosa. Cada actor individual actúa racionalmente dentro de sus propias restricciones y sus propios horizontes temporales, y el resultado colectivo de esa racionalidad individual es un sistema que se aproxima, lenta pero inexorablemente, hacia un punto de quiebre que nadie quiere pero que nadie tiene suficiente poder e incentivo para evitar por sí solo. Hablemos ahora de lo que nadie se atreve a decir en voz alta en los foros internacionales donde se discute el futuro energético del planeta. Hablemos del escenario que los documentos clasificados de las principales agencias de inteligencia del mundo describen no como una posibilidad remota sino como una probabilidad que aumenta con cada año que pasa sin que ninguno de los cambios estructurales necesarios se produzca a la escala requerida. El escenario en el que el estrecho finalmente se cierra, no durante horas, no durante días, sino durante el tiempo suficiente para que las consecuencias secundarias y terciarias de esa interrupción comiencen a manifestarse en la economía real de países que están a miles de kilómetros de esas aguas y que nunca votaron por ninguna de las decisiones que condujeron a ese resultado. En ese escenario, las primeras víctimas no serían los militares, serían los trabajadores de las fábricas de automóviles en Corea del Sur que verían sus plantas detenerse por falta de piezas producidas con materiales cuyo transporte depende del petróleo. Serían los agricultores en India que verían dispararse el precio de los fertilizantes derivados del gas natural. Serían las familias de clase media en Europa que verían sus facturas de energía alcanzar niveles que habría parecido surrealistas apenas meses antes. Serían los pacientes en hospitales de todo el mundo que verían interrumpirse el suministro de medicamentos cuya cadena de producción y distribución depende de una logística global que el petróleo hace posible. Serían, en definitiva, las personas más vulnerables en los sistemas económicos más frágiles, las que menos responsabilidad tienen sobre las decisiones que habrían conducido a esa crisis y las que más duramente pagarían sus consecuencias. Esta es la verdad más incómoda de toda la arquitectura de riesgo que rodea al estrecho de Hormuz. Que los que más sufrirían en el escenario de su colapso no son los que toman las decisiones, no son los líderes políticos en Washington o en Teherán o en Riad o en Pekín que gestionan esta tensión desde despachos climatizados con acceso a toda la información del mundo y con reservas personales suficientes para sobrevivir cualquier crisis económica que el sistema pueda generar. Los que más sufrirían son los invisibles, los que no aparecen en ningún análisis geopolítico, los que no tienen nombre en ningún informe de inteligencia, los que simplemente viven sus vidas sobre la premisa razonable de que el mundo seguirá funcionando mañana como funciona hoy, y cuya fe en esa premisa es, en última instancia, la apuesta más grande y más silenciosa que se hace cada día sobre la estabilidad de 54 kilómetros de agua en el Golfo Pérsico. Pero este análisis no puede concluir en la oscuridad sin al menos intentar articular lo que la luz podría parecer. Porque existe una versión alternativa del futuro del estrecho de Hormuz que no es utópica ni ingenua, sino pragmáticamente posible si se dan ciertas condiciones que no están fuera del alcance de la voluntad humana y de la inteligencia política cuando ésta se aplica con suficiente seriedad y suficiente humildad. En esa versión alternativa, la transición energética global avanza a un ritmo que hace que para mediados de este siglo el petróleo del Golfo Pérsico sea significativamente menos crítico para la economía global de lo que es hoy, no irrelevante. La energía fósil seguirá siendo necesaria durante décadas como componente de la matriz energética global, pero su peso relativo habrá disminuido suficientemente como para que ningún actor individual pueda utilizar el control de una ruta de transporte como palanca de coerción sobre la economía mundial. En ese mundo, el estrecho de Hormuz seguirá siendo importante, pero su importancia será comparable a la de otras rutas marítimas críticas, no la concentración única y excepcional de riesgo catastrófico que representa hoy. En esa versión alternativa, Irán ha encontrado un camino hacia una integración suficiente en la economía global como para que la
Confrontación permanente con Occidente deje de ser la única narrativa de poder disponible para sus líderes, no una rendición, no una capitulación ante las demandas americanas o israelíes, sino un reconocimiento mutuo de que existen intereses compartidos suficientemente importantes como para construir sobre ellos una relación diferente. Irán tiene gas natural en cantidades que Europa necesita desesperadamente como alternativa al gas ruso. Irán tiene una posición geográfica que lo convierte en un potencial corredor de comercio entre Asia Central y el Golfo Pérsico. Irán tiene una población joven, educada y con aspiraciones que quiere participar en la economía global y que representa un mercado de 85 millones de personas que ningún empresario racional puede ignorar indefinidamente. Estos elementos son la base de una narrativa diferente, una narrativa que no requiere que Irán renuncie a su soberanía ni a su identidad. Requiere solamente que sus líderes encuentren un camino para articular el poder nacional en términos que no dependan exclusivamente de la amenaza y la confrontación. Y en esa versión alternativa, las arquitecturas de seguridad regional se han transformado para incluir mecanismos que ninguno de los actores actuales ha sido capaz de construir todavía, pero que todos reconocen, en sus momentos de mayor lucidez analítica, que son necesarios. Protocolos de comunicación de emergencia entre las fuerzas navales de todos los países que operan en el Golfo Pérsico. Acuerdos de notificación previa para ejercicios militares que reduzcan el riesgo de malentendidos. Mecanismos de verificación y transparencia que permitan a todos los actores tener suficiente información sobre las intenciones de los demás como para que las decisiones tomadas bajo presión sean decisiones informadas y no el producto del miedo y la ignorancia. Estas cosas no son imposibles, son difíciles. Exigen confianza entre actores que tienen razones históricas profundas para desconfiar mutuamente. Pero la confianza no es un prerequisito para construir estos mecanismos. Es el resultado de construirlos y de que funcionen repetidamente en situaciones de tensión real. Ahora bien, hay una pregunta final que este análisis no puede eludir. Una pregunta que surge naturalmente de todo lo que se ha explorado a lo largo de estas 10 partes y que tiene una relevancia que va más allá del estrecho de Hormuz y más allá de la geopolítica del Golfo Pérsico. Una pregunta sobre la naturaleza del mundo que hemos construido y sobre la inteligencia colectiva que aplicamos, o que no aplicamos, a los riesgos que ese mundo genera. Vivimos en una civilización que ha alcanzado capacidades tecnológicas extraordinarias. Hemos enviado máquinas a Marte. Hemos secuenciado el genoma humano. Hemos construido redes de comunicación que conectan en tiempo real a miles de millones de personas a través de todos los continentes. Hemos desarrollado vacunas en tiempo récord frente a pandemias que en siglos anteriores habrían diezmado a la humanidad. Tenemos, en términos de capacidad técnica e intelectual pura, todos los instrumentos necesarios para abordar los grandes desafíos que enfrentamos como especie, incluido el desafío de construir un sistema energético global que no dependa de la estabilidad de un único corredor de agua de 54 kilómetros controlado por un actor con incentivos para mantener permanentemente encendida la amenaza de su cierre. Y sin embargo, el estrecho de Hormuz continúa siendo lo que ha sido durante décadas, el punto de mayor fragilidad del sistema que sostiene la prosperidad global. El lugar donde la civilización moderna ha depositado una cantidad de riesgo que ningún ingeniero cuerdo depositaría en un único componente de ningún sistema que pretendiera ser robusto y seguro. El lugar donde la distancia entre el mundo que tenemos y el mundo que podríamos tener es más visible, más medible y más urgente de cerrar. La historia del estrecho de Hormuz no ha terminado. Está ocurriendo ahora mismo. Mientras lees estas palabras, hay buques navegando por esas aguas. Hay sistemas de radar rastreando cada movimiento. Hay analistas en docenas de países monitorizando la temperatura de la tensión con instrumentos cada vez más sofisticados. Hay diplomáticos en conversaciones que el mundo no conoce intentando gestionar crisis que el mundo nunca sabrá que estuvieron a punto de convertirse en algo mucho peor. Hay hombres y mujeres jóvenes en uniformes militares de media docena de países cumpliendo órdenes sobre aguas que sus países consideran críticas para su supervivencia. Y hay miles de millones de personas en todo el planeta viviendo sus vidas cotidianas sobre la premisa implícita y completamente inconsciente de que el sistema seguirá funcionando, de que el petróleo seguirá fluyendo, de que la luz seguirá encendiéndose cuando pulsen el interruptor, de que el futuro se parecerá suficientemente al presente como para que los planes que están haciendo hoy tengan sentido mañana. Esa premisa ha sido correcta hasta ahora. Ha sobrevivido décadas de tensión, crisis, incidentes y momentos en que el sistema estuvo más cerca del colapso de lo que nadie quería admitir públicamente. Ha sobrevivido porque actores racionales, en el último momento, encontraron razones suficientes para retroceder del borde. Porque la suerte, ese factor que ningún modelo estratégico puede incluir en sus ecuaciones pero que todos los que trabajan en este campo reconocen en privado como absolutamente decisivo, estuvo del lado de la estabilidad cuando más se la necesitaba. Pero la suerte no es una política, no es una estrategia,
No es una respuesta suficiente a los riesgos que el mundo ha construido sobre sí mismo con la acumulación de décadas de decisiones que priorizaron el corto plazo sobre el largo plazo, el interés particular sobre el interés colectivo, la narrativa de la confrontación sobre la imaginación de la cooperación. El estrecho de Hormuz es, en su esencia más profunda, un espejo. Un espejo que refleja con una claridad implacable la brecha entre la inteligencia que la humanidad ha demostrado ser capaz de aplicar a los desafíos técnicos y la sabiduría que todavía está aprendiendo a aplicar a los desafíos políticos, estratégicos y colectivos que determinan si esa inteligencia técnica se usa para construir o para destruir. Un espejo que refleja la distancia entre lo que sabemos y lo que hacemos con lo que sabemos, entre la comprensión del riesgo y la voluntad de actuar sobre esa comprensión con la urgencia y la ambición que la magnitud del riesgo exige. 54 kilómetros de agua, 20 millones de barriles de petróleo cada día, decenas de naciones con intereses vitales en juego, siglos de historia acumulada en cada metro cuadrado de esas aguas, y sobre todo ello, la pregunta que cada generación tiene la responsabilidad de intentar responder mejor que la anterior: si sabemos lo que está en juego, si comprendemos los riesgos que hemos construido, si tenemos las herramientas para transformar el sistema antes de que el sistema nos transforme a nosotros de maneras que no elegimos y que no podremos deshacer, ¿por qué seguimos esperando que sea otro actor, otro gobierno, otra generación, la que dé el primer paso? El estrecho de Hormuz seguirá siendo lo que es hasta que el mundo decida que debe ser algo diferente. Esa decisión no la tomará ningún presidente, ningún rey, ningún ayatolá, ningún secretario general. La tomará, o no la tomará, la suma de millones de decisiones individuales sobre cómo usamos la energía, qué exigimos a nuestros líderes, qué tipo de mundo estamos dispuestos a construir y qué tipo de riesgos estamos dispuestos a seguir aceptando en silencio. El barco sigue navegando en la oscuridad. Las luces de las dos costas siguen brillando a ambos lados, y el futuro, como siempre, está siendo escrito en este preciso momento por personas que tienen más poder sobre él de lo que creen, por personas exactamente como tú.